Bueno, se nos presenta en la mañana de hoy el presupuesto de la Consejería de la Empresa, Industria y Portavocía, que incluye las 5 áreas que ya se han relatado: la de Unión Europea dotada con 0,9 millones de euros, la de Energía y Actividad Industrial y Minera con 18,8 millones, la de Comercio, Consumo y Artesanía con 4,2 millones y la de Innovación de Empresas, Defensa del Autónomo y la PYME con 3,5 millones. Además, se une el Info con 56 millones y, según nos ha comentado hoy la señora consejera, pues el IDAE aportará 22 millones adicionales. Parece ser que el Gobierno central también se enrolla alguna vez. Bien, una valoración inicial de estos presupuestos nos lleva a la conclusión de que los mismos son, para nosotros, a juicio y sin entrar en el pequeño detalle del que luego hablaremos, continuistas, insuficientes, carentes de originalidad y, la verdad, nos han decepcionado, porque esperábamos algo más de Ciudadanos. Bueno, su aportación al Gobierno, cabía esperar mucho más. Sabíamos que veníamos de un Partido Popular que trae una pésima gestión en esta materia y luego le argumentaré. Pero, bueno, después de no habernos sometido a tantas lecciones de liberalismo y de pragmatismo y de la mejora de la administración pública y de reducir chiringuitos, pues nos encontramos con que estos presupuestos lo único que nos traen es que nos anuncian dos planes de futuro: Plan Industrial 2021-2026 y Estrategia Energética 2021-2025. Lo mismo que viene haciendo el Partido Popular desde hace 25 años: proponer planes, no ejecutarlos, proponer planes, no ejecutarlos. Bueno, nuestra región... Vamos a hablar de proyectos. A mí me gustaría hablar de política con mayúsculas, que es lo que no he oído en la mañana de hoy, la principal crítica que tengo hacia usted, señora consejera. Tenemos un enorme reto en esta región en materia de energía, de cambio de modelo productivo y de aumento de la productividad de nuestra economía y, sobre todo, de nuestro autónomo y pyme. Y le tengo que decir que no le he oído pronunciar esa palabra en su discurso. No he oído hablar de aumento de la productividad. Antes el señor Martínez Baño decía el 0,12, pero si es que esa es la clave. No solo la competitividad, la productividad. Más allá de las cifras de exportaciones industriales del Instituto de Producción Industrial, que es un indicador que en la región de Murcia suele resultar engañoso, ya que el mismo fluctúa ampliamente en función de la producción de una sola empresa, Repsol, es decir, según su aumento en la producción o su descenso, claro, su repercusión en el IPI, en el índice de producción industrial, es tan alta que nos encontramos con bajones como el del año 2018, subidas como la del 19, pero que si apartamos, ahí lo que sí notamos es que hay un cierto agotamiento de la actividad industrial en la región de Murcia. Sus estructuras de impulso empresarial no funcionan, están agotadas y carecen de imaginación, de pulmón económico, y además siguen estancadas en el modelo de subvención, del que el Info es el máximo exponente y que es un modelo de actuación obsoleto, inservible y quebradizo. Es que no va, es que no funciona. Bien, nosotros, para hablar de política con mayúsculas, queremos hablar de los 3 grandes retos que, a nuestro juicio, desde Podemos, modestamente tiene esta región, que es cómo conseguimos aumentar la productividad, cómo hacemos una política inversora en materia de energías renovables que apueste por uno de nuestros principales recursos, que es el sol, y cómo planificar una alternativa a medio y largo plazo para el polo petroquímico de Cartagena ante los retos que se le van a venir encima, derivados sobre todo de el cambio de hábitos forzado por la deriva del petróleo. Bien, de esos son para nosotros los grandes retos. No hemos hablado, lo que hemos hecho es repasar capítulo a capítulo a ver dónde encuentro que aumento 5.000, 10.000, 100.000 euros. Bien, en cuanto al aumento de la productividad, para insuflar mayor valor añadido a nuestra producción industrial, es necesaria la innovación. ¿Te lo ha dicho? Sí. Pero también la clusterización. No basta con esa idea de unificar centros tecnológicos, entre otras cosas porque unos centros tecnológicos funcionan muy bien, como pueda ser, por ejemplo, el del mueble, y otros no tanto, y hay que reinventarlos. Para eso, lo que tenemos que hacer es capilarizar el tejido industrial, y para eso es necesario hacer un trabajo muchísimo mayor en combinación con los municipios, de estudio de los recursos naturales, de estudio de los impactos que tienen las políticas industriales en cada una de las comarcas de la región para promover un crecimiento simétrico de esa productividad y además
ayudar a los centros tecnológicos, acompañarlos, no tutelarlos, porque los centros tecnológicos funcionan muy bien, dado que son las propias empresas que los financian las que buscan los nichos de oportunidad y de innovación empresarial que ellas mismas necesitan. Bien, ustedes nos dicen que el PIB industrial, las estadísticas nos dicen que ronda el 21%. Yo le digo que si queremos ser ambiciosos en una región que tiene pues que está a la cola de todos los índices, especialmente en materia de PIB por habitante, tenemos que hacer que se incremente a como mínimo en un 50%, porque sobre todo el empleo que se suele generar en el sector industrial suele ser de mayor calidad que aquellos por los que ha apostado tradicionalmente el Partido Popular, sectores como el turismo y el sector agroalimentario, especialmente el agrícola, que todos sabemos que tienen un menor valor añadido. No son por ello desdeñables, no es que no dejen de ser importantes, sino que aspiramos a ser una región industrializada que luego nos permita competir en nuestras exportaciones. Bien. Una política inversora en materia de energías renovables. Yo es algo que echo de menos, pero desde que llevo oyendo a los interlocutores de los últimos gobiernos. Vamos a ver, ahora tenemos un marco, merced al decreto ley que hemos aprobado, porque lo ha aprobado Unidas Podemos junto con el PSOE, muy favorecedor para el tema de las energías renovables. Lo hemos aprobado la semana pasada. Tenemos una ley de autoconsumo que nació de esta Cámara, que salió de aquí con el voto favorable de todo el mundo y que se aprobó en la Asamblea Regional, cuyo autor intelectual es Antonio Urbina, el profesor Antonio Urbina, y que está tramitándose en el Parlamento. No ha podido ser aprobada pues, por los vaivenes de estos últimos años en cuanto a la política estatal y a la falta de un Parlamento que funcionara como tal. Tenemos infinitas oportunidades en esa materia. ¿Y cuál es la inversión de este Gobierno? ¿El aumento de 7 millones de euros que nos decía el otro día el consejero Celdrán? ¿Esa es la apuesta de verdad por las energías renovables? Bueno, lo que invirtamos en energías renovables nos va a permitir mejorar la eficiencia energética y abaratar costes de producción. Y eso sí que incide realmente en la productividad. En cuanto a barato coste de producción, voy a poder producir productos industriales, voy a poder producir con menor coste. Ahí está la clave de esto, porque esto ya está inventado hace mucho tiempo. Bien, además potenciará la rehabilitación de edificios favoreciendo un menor coste energético para los ciudadanos y permitirá abaratar la desalación de agua y, por tanto, el precio del agua desalada. Y para ello no es necesario construir hectáreas de huertos solares, que además pues, pueden tener un cierto impacto medioambiental. Basta con la cantidad de techos construidos que tenemos en la región. Fíjese, hablando de eficiencia energética, qué sencillo es dotar a todos los edificios públicos de una instalación, públicos, que son muchos, y de todas las administraciones, dotar de esas energías renovables para mejorar la eficiencia de esos edificios públicos. Solo ahí, fíjese el ahorro en productividad, en este caso de la propia administración, que se podría conseguir. Y por último, este Gobierno no tiene en cuenta, bueno, es tan cortoplacista que no ve algunos de los problemas que se avecinan en el horizonte de nuestro tejido y de nuestro sector industrial. Nuestro sector industrial se basa muy fundamentalmente en el polo petroquímico de Cartagena. Bien, tenemos que pensar en articular alternativas en esa materia, porque ustedes solo reaccionan, como en materia de agua, de infraestructura o de medio ambiente, solo reaccionan cuando ya está todo emponzoñado y entonces carecen de margen de maniobra para reaccionar. Mar Menor, el soterramiento del AVE, etcétera, etcétera. Pues con el polo petroquímico de Cartagena les va a pasar lo mismo. Les va a pasar lo mismo. En unos pocos años necesitamos que buena parte del sector industrial, agrupado en torno a las grandes empresas del sector petroquímico de Cartagena, sobre todo vinculada al refino de petróleo y a la producción de derivados, van a necesitar ir reponiéndose, entre otras cosas, porque el petróleo tiene fecha de caducidad. ¿Han pensado algo al respecto? Porque no nos han expuesto un proyecto aquí para esta región, un proyecto industrial clusterizado. Sí, sabemos que tenemos el mueble en Cartagena, sí, perdón, en Yecla, en el altiplano, la industria del mueble, sabemos que tenemos... Pero, hombre, uno espera algo más de una consejería de industria regida por un partido liberal.
esperan mucho más. Pues bueno, es el momento de apostar por ese sol que tanto tenemos y quizá no solo ir o sea, en el ámbito de la industria de Cartagena a solamente quedarnos con la conversión de la renovable. A lo mejor es el momento de hablar de fabricar componentes, a lo mejor es el momento de crear un know-how allí, un parque industrial que pueda dotar de una fuente de contenidos a toda Europa y exportar conocimiento en esa materia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no se invierte un euro en eso? Porque ni se tiene en cuenta, porque es que vivimos tan al día. Sus márgenes presupuestarios son tan escasos. Bien, y además carecen de plan, porque este plan estratégico energética 2021-2025 tiene muy buena pinta. Yo en 2026 me voy a sentir muy orgulloso de él, estoy convencido. Bueno, si analizamos los presupuestos de las direcciones generales uno a uno en Unión Europea. Mire, no dudo que ustedes aprecien la importancia de esta dirección general, pero echamos de menos mayores esfuerzos. Los fondos europeos que reciben nuestro presupuesto, no paran de reducirse año a año. Para 2020 son 147 millones de euros los que vamos a recibir de la Unión Europea. Eso indica que no existe una verdadera oficina que funcione como tal de gestión especializada en la captación de fondos europeos. No existe. Este gobierno tiene que ser consciente que la mayoría de nuestros municipios carecen de estructura para canalizar el estudio y la solicitud de los fondos europeos. Esto no va solo de la PAC y los FEDER y los FEADER. Esto va mucho más allá, va del desarrollo rural, del desarrollo local, de las inversiones estratégicas, etcétera, etcétera. Y no solo para nutrir el presupuesto comunitario, sino también para nutrir los presupuestos municipales o para coordinar actuaciones intermunicipales, comarcales, en mancomunidades. Todo euro invertido en especialistas en este asunto revertirá en una mejora de los ingresos. Y además vertebrará el territorio y las comarcas de esta región, por cuanto los municipios se sentirán atendidos y cohesionados en torno a una comunidad autónoma que está pendiente de ellos. Dígame, señora consejera, ¿cuántas reuniones con los 45 representantes de los municipios ha tenido esta consejería para planificar el presupuesto de 2020 tramitado con tantos meses de retraso? ¿Existe de verdad algún órgano encargado de gestionar estos fondos europeos dignos de llamarse como tal? Porque nosotros también hablamos con nuestros concejales en nuestros ayuntamientos y es un auténtico desastre. La pérdida de recursos de fondos europeos es un auténtico debacle. En materia de energía y actividad industrial y minera, bien, el consejero, ya le digo, se nos presentó triunfalista. Bien, en materia de energía habíamos aumentado 7 millones de euros. Mire, la planificación industrial, en nuestra opinión, brilla por su ausencia y la energética, no digamos. En materia de producción industrial se ha experimentado un aumento, según se desprende de los indicadores de actividad y de los laborales. Pero no nos engañemos, como le decía antes, esto se debe al subsector energético. Prácticamente la evolución de una sola empresa es la que ha provocado ese aumento exponencial. Sin embargo, dice el propio CES en el estudio de indicadores de coyuntura económica y laboral que ha hecho el pasado mes de diciembre, o que ha visto la luz el pasado mes de diciembre, que el sector manufacturero persiste en un estado de atonía. La encuesta de producción dice que la coyuntura industrial es pesimista. Y esa es una encuesta que se elabora entre los propios empresarios, ya que dice que que tiene en cuenta la cartera de pedidos, la tendencia de la producción y el stock de productos. Y arroja un resultado muy negativo que evidencia un declive progresivo desde 2018. Y esta consejería carece de pulmón para insuflar fuerza alguna al sector. Esa es la realidad, porque el CES nos está advirtiendo. Si quitamos el subsector energético, nuestro tejido industrial se está resintiendo. No hay política pública para actuar en esa materia. Señora consejera, el sector industrial tiene 85.800 ocupados en la región de Murcia en 2019. Necesitamos que ese número se eleve mucho, muchísimo. Y para ello, además de facilitar las condiciones de implantación industrial, hacen falta políticas proactivas. Y créame, estas no pueden pasar ni por la amnistía medioambiental que promovió la CROEM y de la que ustedes, especialmente Ciudadanos, también el Partido Popular, fueron correa de transmisión, ni por la unificación de los centros tecnológicos, esa ideíta suya que tampoco ha gustado en el tejido empresarial murciano.
Las políticas a acometer son justo los contrarios. Y le voy a decir, no quiero hacer mucha leña del árbol caído, ustedes se entregaron a la CROE le redactó 43 borradores de la ley de aceleración, se lo dijimos, desde nuestro grupo se lo dijimos, es una barbaridad legalizar empresas que no, sin un planeamiento previo, simplemente concediendo una amnistía medioambiental y sin verificar si contaminan o no contaminan, si cumplen con los requisitos de trazabilidad de los productos o de contaminación. Se lo dijimos, no nos hicieron caso, tuvimos que llevarlo al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional les ha dado un varapalo que debe haber llegado a oídos del señor Albarracín el ruido que debe haber producido. Una ley que afortunadamente pasa al pasado, por más que ustedes luego en prensa, pues yo no voy a salir, evidentemente, dirán, solo nos han anulado 2 artículos. Lean, como ha dicho el señor Martínez Baños, los informes de los servicios jurídicos de la Cámara. Dejen de intentar utilizar atajos para consolidar la estructura industrial y la estructura productiva de esta región y háganlo bien. Yo le puedo decir que, por ejemplo, podríamos incidir en la seguridad medioambiental de las industrias mediante una dotación significativa de técnicos públicos que acompañen en el proceso de implantación industrial. Es que ustedes solo saben actuar de policía, nunca de asesores. Y, bueno, ustedes, el Partido Popular, el Ciudadano, perdone, tengo hoy una ligera confusión, pues no sé a qué me enfrento realmente. Bien. La seguridad medioambiental se da cuando usted actúa antes de instalar la industria, no cuando intenta amnistiarla después. La clusterización del tejido industrial, apoyándose, eso sí, en los centros tecnológicos, los recursos, pero incidiendo especialmente en los recursos naturales renovables y en planes comarcalizados conectados con la demanda municipal y fórmulas, que no ha hablado nada de eso, de colaboración público-privada, porque usted solo habla de subvenciones. Que si el Info, mañana que si el SEF, cuando venga el señor consejero de Empleo, los consejeros solo hablan de subvenciones, pero no de fórmulas de colaboración público-privada que otorguen rendimiento y valor añadido a experiencias. Se han hecho muchas, usted sabe que se están haciendo en Israel, en un montón de países. Qué poco de eso he oído en su intervención y he leído en su memoria. Bien, pero no puedo dejar esta materia también diciendo que ha habido un descenso y alerta el CES sobre ello significativamente del grado de utilización de la capacidad productiva, un 5,5%, es decir, tenemos más posibilidad de producir, pero estamos en descenso, ya digo, datos del CES. Bien, no puedo dejar esta materia sin comentar, creo que 3 cuestiones esenciales para Podemos, porque las hemos heredado de la legislatura anterior. Bien, la potencialidad de la región en materia de energía renovable ya ha quedado acreditada. Bien, hagan caso, cojan el decreto ley de transición ecológica que acabamos de aprobar en el Gobierno de la Nación y, por favor, impleméntenlo. Hagan de él bandera, porque solo les oigo criticar todo lo que procede de un decreto tan importante para esta región como procede del PSOE y de Unidas Podemos. Parece que no interesa hablar de él. Por favor, tómenlo como bandera. Es el futuro de esta región. Por otro lado, porque además consigue por fin estabilizar las primas a las renovables y dar seguridad jurídica a nuestros productores. Por otro lado, la regulación de las ITV, ha hecho antes mención el señor Martínez Baños, la gran chapuza del Partido Popular, bendecida por el liberalismo desnortado de Ciudadanos. Ahí tenemos la proliferación de hongos, o como hongos, de las estaciones de ITV, que ya han empeorado la calidad del servicio sensiblemente y de las condiciones laborales de los trabajadores de ese servicio, apoyada, se lo voy a reconocer, una opinión pública favorable por la reducción de los tiempos de espera, pero que no tiene en cuenta que esa reducción se hubiera producido igualmente si se hubiera aprobado el plan inicial de 19 estaciones de ITV, pero en una empresa pública, porque lo que se privatiza, al final, lo pagamos todos. Su modelo de ITV, y yo tuve la ocasión en su día de estar discutiendo esto con ustedes, su modelo de ITV va a ser un desastre regulatorio para la seguridad de los vehículos. Y por último, que tampoco puedo dejar de hablar de la descontaminación de los suelos mineros y de las minas en desuso.
señor Martínez Baños le ha hecho una serie de consideraciones sobre aspectos técnicos de la inversión en 4,5 millones de euros. Y yo voy a otro tema. ¿Cuándo le van a exigir a las empresas contaminantes que paguen? ¿Cuándo van a asumir que quien contamina paga? ¿Dónde está la demanda que le han impuesto a Portman Golf? ¿Dónde está la exigencia de responsabilidades a otros consejeros de su partido, de su gobierno, que permitieron el desastre de que existan balsas como Jenny? Por favor, un gobierno tiene que asumir esa responsabilidad, y no la culpa usted, lo sabe, pero sí usted no puede venir a tapar lo que hicieron mal otros. Es que necesitamos un plan de regeneración de la Sierra Minera de Cartagena. Es que cada vez que hay una dana, pero es que ya incluso con una pequeña lluvia medianamente torrencial, no paran de vertirse contaminantes al Mar Menor o al Parque Natural de Calblanque. Es que esto, de verdad, ¿cuándo vamos a acotarlo? Esas tres cosas no podía dejar de decirlas. En materia de comercio, consumo y artesanía, repetir que las políticas que han deteriorado de forma irreversible el pequeño comercio no nos van a hacer revertir esa inercia. Los retos a los que nos enfrenta la competencia global en materia de comercio, lo mínimo que exigen es una armonización fiscal de la tributación de todas las empresas que concurren en el sector comercial y una armonización de las condiciones laborales, en especial en materia de distribución. Echamos de menos medidas de utilidad para el estímulo del comercio. Es decir, nuestros pequeños comercios tienen que competir con las grandes distribuidoras y la competencia es sana, pero por favor que se haga en igualdad. No puede ser que las condiciones laborales y fiscales de esas grandes empresas no puedan ser, o sea, no se puedan igualar a las que tienen nuestros pequeños comerciantes. En ese sentido, le solicitamos establecer con una mayor regularidad y de forma coordinada las ferias, los outlets, los mercados en la vía pública que tanto ayudan a los pequeños comercios. Usted nos ha hablado de una artesanía que van a hacer uno en Cabo de Palos y otro en Cartagena, creo. Bueno, intentaré ir a alguno de ellos a ver cómo se dinamiza el comercio. El impulso de medidas fiscales que favorezcan el comercio regional, por ejemplo, bonificando el IBI de aquellos comercios que ejercen en su propio local. La potenciación de las redes productor-consumidor, ni una palabra de eso, para que se favorezca el comercio de consumo en proximidad y que permita la implantación de un cooperativismo fundado en una economía de la ecología que pueda subsistir de forma rentable en un mercado global. La creación de un estatuto específico para los artesanos, que al igual que el de los artistas priorice sus singularidades y la irregularidad de sus ingresos. Tengan en cuenta que su apuesta comercial se centra prácticamente en los lobbies de las grandes empresas al dictado, como ya les decía antes, del señor Albarracín y especialmente de Proexport. Pues fíjense, la actividad exportadora se resiente, únicamente crece, como decíamos, con motivo de la exportación de productos energéticos que se caracterizan por la volatilidad de su trayectoria. Pero que en el caso de los productos no energéticos experimentan una contracción que de confirmarse supondrá en el final de una etapa de 9 años de continuo ascenso. Y lo dice el CES. Debe ir concluyendo, señoría. Voy concluyendo, señora presidenta, aunque me queda mucho. Lo tendré que dejar para el turno de réplica. Bien, necesitado mayor valor añadido en nuestro comercio. Tienen un instituto de fomento que funciona en buena medida como a lo que a Vox le gusta llamar chiringuito, al servicio de la gran empresa. Cámbienlo de arriba abajo y pónganlo al servicio de la economía, más competitiva y más productiva. Hay que revertir esa tendencia y ello requiere una nueva política de internalización de empresas que ustedes no saben aplicar. Por último, y dejaré para mi turno de réplica, las consideraciones que tengo que hacerle en materia de innovación de empresa y defensa del autónomo y de la pyme. Pero ya le voy a decir una cosa. Que poco hablan de autónomos últimamente en su gobierno. ¿No será porque han detectado o han llegado a la conclusión de que no han hecho nada por ello? Pero ni a nivel estatal, ni a nivel regional, ni a nivel local. En mi turno de réplica trataré de aclarar ese punto, al mismo tiempo que haré alguna referencia a calificativos simpáticos que se nos han hecho desde la bancada de Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Tengo que decirle que su intervención me ha parecido descorazonadora, o sea, desmotivante. Es que es todo cortoplacista, es todo el datito a ver de dónde lo saco, la visita que hice. No, es que no veo ningún plan. Mire, vamos a hablar, porque afortunado desgraciadamente el tiempo es escaso, en materia de consumo. Bueno, el consumo tiene dos vertientes y una de ellas es
el empuje que puede aflorar a la economía. Lo que usted no puede negarme es que el salario medio en la región de Murcia asciende a 1.430 euros, mientras que el salario medio estatal es de 1.658. O sea, solo ahí, fíjese si hay un desincentivo a ese pequeño comerciante del que tanto alardean aquí. ¿Cómo van a consumir igual si tienen unos salarios irrisorios? Si el 50% o más de la población trabajadora gana de menos de 1.000 euros. Por lo que respecta al otro consumo, al que tiene que ver con ese órgano asesor del consumo, etcétera, yo le recomiendo una cosa que no le va a fallar. Déjese usted, póngase usted en manos del ministro de Consumo, vaya de su mano, seguro que funciona. Que le ha gustado eso. Muy bien. Usted ha considerado, ha dicho aquí que el ingreso mínimo vital es una ocurrencia del Partido Socialista y de Podemos. O sea, el ingreso mínimo, el favorecer que cada persona que no tiene ningún ingreso, que las familias que no tienen ningún recurso es una ocurrencia. Eso demuestra de dónde proceden ustedes y a quién representan. Eso demuestra que han convivido muy poco con la gente que tiene el riesgo de exclusión. Llamar ocurrencia a un ingreso mínimo vital para aquellas familias que no tienen otra que recurrir a eso para comer. Madre mía, en manos de quién estamos. En materia de innovación y de administración innovadora, yo le diré por qué no funciona su sistema de ventanilla única ni de ventanilla única electrónica. Porque además yo tengo el feedback de los empresarios y dicen que el sistema es paupérrimo. Y yo se lo voy a decir, porque ellos tramitan, pero no empatizan con el autónomo, informan, pero no asesoran. Y hay mucha diferencia entre esas dos cosas, se lo digo por experiencia. Y luego tienen que encontrarse con un entramado de obligaciones brutales para las que no tienen ninguna ayuda. Yo les digo, si ustedes quieren de verdad ayudar a los autónomos, hagan 3 o 4 cosas muy sencillas. Creen un servicio de licencias de actividad que acompañe al empresario en lugar de ser su policía. Creen centros de conciliación para autónomos y autónomas, que no hay, que no existen. Dado el horario que estos autónomos y autónomas tienen y que son muy necesarios para conciliar la vida laboral y familiar, formen a los autónomos en las obligaciones que tienen que asumir. Mire, ustedes han implantado un sistema moderno que se llama el de factura electrónica, ¿vale? Es normal la administración. Usted no sabe el sufrimiento que eso ha supuesto para los pequeños y medianos empresarios, para esos autónomos y esos pymes, cómo se las han visto. ¿Por qué? Porque no han tenido formación ni acceso a ella. Y todavía se la siguen viendo, y todavía se la dan aquí de modernidad. La modernidad no es solo instaurar un sistema electrónico. La modernidad también es hacer que todos los empresarios y los pequeños autónomos puedan participar de ella. Porque, como decía la señora Migueles, cada uno entiende lo que quiere entender. Ella ha entendido lo que ha querido entender. Bien, yo le voy a decir una cosa. Señor Sánchez Parra y señora Pellegrín, y sin ningún ánimo de polémica, les voy a decir que su intervención me ha parecido bien, pero les he notado un poco celosos de haber perdido esta consejería. Les ha faltado, o sea, había un aspecto de crítica ahí, bueno, en fin, no lo sé. Ha habido momentos incluso de críticas, bueno, que lo que ustedes vienen haciendo ya lo venían haciendo ellos y lo hacían mejor. Ustedes, bueno, bien, yo solo le voy a decir ahora lo que nosotros vamos a hacer con los autónomos. Por cierto, páguenles en plazo, porque si no tiene que venir el Ministerio a intervenirle, a ver si cogen la costumbre de pagarles en plazo. Bien. No, nosotros le financiamos, nosotros y Rajoy y todo el mundo le financia, pero usted tiene un agujero de 6.000 millones que se debe a su negligencia, mala gestión, corrupción, etcétera. Bien. Este gobierno no le va a subir los impuestos a los autónomos y a las pymes. Al contrario, se los va a bajar, ya lo ha anunciado. Ustedes alardean de un gobierno que baja los impuestos. Pues yo le voy a decir una cosa, el señor Rajoy se los subió 52 veces. Dejen de alardear ustedes de lo que no pueden alardear. Pero es que voy más allá. Mientras ustedes han estado arrogándose que han defendido a los autónomos, le voy a decir lo que hemos hecho o lo que hicimos, según la ley de reforma del trabajo autónomo, ley urgente de reforma del trabajo autónomo, que entró en vigor el 1 de enero del 18, aprobada por Unidos Podemos y nosotros. ¿Sabe lo que hicimos? Pues mire, le voy a decir lo que hicimos. Reducir los recargos por pago fuera de plazo de la cuota del RETA en un 10%, o sea, al 10% en el primer mes. Mejorar la cotización de los trabajadores del mar. Mejorar la bonificación de cuotas, 12 meses
de inicio de actividad a 60 euros y otros 12 meses bonificados. Y bastaba con ellos solo no haber estado de alta en el régimen de autónomos en los 2 años anteriores, el aumento de la bonificación de cuotas para personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y terrorismo, la bonificación por conciliación en la vida profesional y familiar de las cuotas de trabajadoras autónomas que se reincorporan después de la maternidad, 1 año a solo 60 euros dentro de los 2 siguientes al periodo de maternidad. Se extiende de forma general la cobertura por contingencias profesionales, dando por lo tanto alcance general al accidente de trabajo en el mundo del autónomo, y se establece una prestación por cese de autónomo, un desempleo, que de alcance general para todos, sin aumentar la cotización, y se relajan los requisitos para acceder a ello. Eso es ayudar a los autónomos, y ustedes, señores de Ciudadanos, ustedes, señores del Partido Popular, no lo hicieron. Lo hizo un pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, o sea que elecciones las justas. En cuanto al índice de producción industrial, claro que ha subido. Dice usted un 7%, le digo lo que ha subido el sector petrolífero, el subsector petrolífero, un 22%. Eso es lo que tira del IPI. Cuidado que el año que Repsol tiene que dejar las tuberías en descanso para su reparación y conservación, ya verá otra bajada del 22%. Dice usted que nosotros estamos fuera del sistema. ¿Quién está fuera del sistema? ¿Nosotros? ¿Podemos? ¿Unidas Podemos? ¿El Partido Socialista? ¿Yo estoy fuera del sistema? Bueno, no sé. Dígame usted, ¿en qué estamos fuera del sistema? Somos un partido perfectamente democrático que está gobernando en un régimen perfectamente democrático y sus integrantes son personas igual que ustedes, igual que su equipo. A mí me parece que nosotros, por ejemplo, recibimos críticas por no sé qué países. Fíjese usted el modelo que usted ha citado hoy aquí, que vamos a vender a Kazajistán y a Vietnam, 2 modelos democráticos que esta Cámara debería lanzarse a aplaudir. Son ustedes unos hipócritas políticos. O sea, ¿no les da vergüenza vender a 2 dictaduras como Kazajistán y Vietnam y luego reprochárnoslo a nosotros? ¿O es que las reglas del comercio son así? ¿O es que la única dictadura del mundo es Venezuela? Es increíble, ¿eh? Es increíble. Debe ir concluyendo. Voy concluyendo, señora. Yo lo único que le pido es un rumbo para nuestras políticas y adelgazar el clientelismo de su estructura administrativa. Y me va a permitir, señora Presidente, que termina con una alusión a Vox por alusiones anteriores. Fíjese usted, cada vez que Vox se arroga la españolidad, la defensa de la Constitución y del centralismo monárquico y nos tacha de desleales, pues ya nos ha llamado hasta Bilduetarra, hasta todo, yo le digo, yo no sé si algunas de las cosas que defiendo quedan extramuros de la Constitución. Lo que sí sé es que muchas de las cosas que ustedes defienden, demasiadas, están fuera, extramuros de la democracia. Muchas gracias, señora Presidenta.